Aló, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, profe, Oh, buenas tardes. hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Bien, también, bien, bien por aquí. ¿Ah? En cuarentena, Qué ¿verdad? bueno. Sí, sí, por supuesto. Aburrido, pero nada que hacer. Así es, pues, así es, pues. Bueno, voy a iniciar la clase de hoy día. Recuerden que en estas primeras sesiones vamos a tener nuestra jornada, la primera parte de 40 minutos. Yo voy a transmitirle algunos conceptos y la segunda parte ya nos juntamos por grupos. Espero que al final de mis 40 minutos nos pongamos de acuerdo en el orden de los grupos. ¿eh? Damos un intervalo de 10 minutos, luego los 40 y por lo tanto deberíamos comenzar 3:20 más o menos con el primer grupo para comenzar los trabajos que están bueno, que cada uno de los grupos ya escogió, ¿ok? Entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla aquí con lo que quiero mostrarles. ¿Hay alguien esperando? Parece que no hay nadie esperando. Estamos grabando, muy bien, voy a detener mi video para que ayude y voy a compartir la pantalla. Muy bien, ¿se ve la pantalla? Ahí llegó alguien, ok. ¿Se ve la pantalla, la PPT? Profe, se ve bien. Profe, Ok, muy bien. Bueno, voy a continuar con los primeros minutos solo para recordarles que la semana pasada, cuando iniciamos el curso, les comenté que las dos primeras unidades estaban a mi cargo y la última unidad está a cargo del profesor Alfredo Candia. Las dos primeras unidades están bien dedicadas al tema de sustentabilidad, desde luego, en cadenas de abastecimiento. La logística es parte de cadena de abastecimiento. La semana pasada diría yo que recordamos para los que ya tuvieron el curso de cadena de abastecimiento, lo que es cadena de abastecimiento, la diferencia que tiene con logística la podemos volver a repetir hoy día, y para los nuevos, los que nunca han tomado cadena de abastecimiento, entonces fue, digamos, una ayuda para que puedan tener la misma base conceptual y trabajar en este curso. Por lo tanto, el día de hoy yo voy a continuar con el trabajo conceptual en cadena de abastecimiento y en particular, claro, ya directamente relacionado con lo que son los temas de este electivo y que dicen relación con sustentabilidad. Por lo tanto, los tópicos avanzados que nosotros tratamos aquí en logística son más bien tópicos avanzados en cadena de abastecimiento, y logística es una parte de la cadena de abastecimiento. Y los tópicos avanzados en particular están enfocados a los temas de sustentabilidad y claro, siempre tratamos de cruzar estos temas o intersectarlos con desarrollos tecnológicos que pueden ser relevantes para de, la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de abastecimiento. Por lo tanto, quisiera avanzar un poco y decirles que en este módulo, sin duda alguna, que como tópicos avanzados, lo que, lo que queremos es que entiendan de que las organizaciones ya son cada vez más demandadas para que los beneficios económicos que ellos obtienen de sus operaciones intenten balancearlas con los perjuicios, o si lo quieren, el impacto ambiental que tienen las operaciones. Y ese impacto ambiental tiene múltiples dimensiones, y parte de las cuales nosotros las vamos a tratar en este curso. Como la dimensión económica, básicamente es lo que la historia nos ha enseñado, ¿cierto? A trabajar con los problemas y maximizamos lucro, minimizamos costos, pero está tremendamente bien tratado. En cuanto al impacto en el medio ambiente, ya es más difícil. Es difícil incluso a veces colocarse de acuerdo. ¿Cuál es el impacto realmente que debe medirse como consecuencia de las operaciones de una empresa? Entonces, en el curso
intentamos tratar ese tema de las consideraciones ambientales, consecuencia de las operaciones que tienen las empresas. Pero no solo eso, también existe otra dimensión que es importante tratar, que son también las consecuencias en la sociedad de las operaciones de las empresas. Y eso, en una perspectiva de tópicos avanzados, hace el curso interesante porque ustedes lo pueden haber escuchado, los que hicieron el curso de cadena de abastecimiento, me deben haber escuchado a mí, y seguramente a algún otro colega hablar de lo importante que es evaluar proyectos y evaluarlos desde el punto de vista social, por ejemplo. O otros cursos y otros colegas que pueden haber tratado el tema ambiental, como es el impacto ambiental, ¿cierto? Etcétera. Y eso está muy bien porque les da una base para que ustedes entiendan de que en la gestión de las empresas, de las organizaciones y en particular de las operaciones en general de estas organizaciones y o empresas, lo que debemos hoy día preocuparnos es por un balance que no deja de perder el sentido, la preocupación por los beneficios que la empresa desde el punto de vista económico que debe obtener, pero también debe tener una mirada para que esos objetivos económicos que quieren alcanzar estén equilibrados con el impacto en el medio ambiente y el impacto en la sociedad de sus operaciones. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo a repetir, tópicos avanzados trata de esa mirada más integral. Y esos tres aspectos que yo mencioné, no tengo duda de que lo han escuchado antes, y son parte de la definición clásica de sustentabilidad. Que, clásica, quiero decir, porque después se han ido incorporando otras dimensiones, pero permanece lo mismo en lo básico, que es el equilibrio entre los beneficios económicos, entre el impacto a la sociedad y el impacto en el medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, las tres dimensiones constituyen la base de la sustentabilidad. Y decía yo que se han agregado otras, sí, con el tiempo, algunos lo discuten de si realmente son nuevas dimensiones en el tema de sustentabilidad o simplemente son derivaciones de las otras tres que les acabo de mencionar. Por ejemplo, la dimensión ética, que algunos la incorporan como parte también de medir el comportamiento o la gestión sustentable de una empresa o de una cadena de abastecimiento. Y quiere decir, por lo tanto, de que deberíamos buscar dimensiones éticas también, el impacto que las operaciones tienen desde el punto de vista de la dimensión ética. Sin embargo, otros autores la incorporan esa dimensión como parte de las otras. Comportamiento ético, mirando el impacto de las operaciones en el medio ambiente, el comportamiento ético y moral de las empresas, ¿verdad? Y sus trabajadores cuando están impactando la sociedad, etc. Por lo tanto, yo me quedo con la definición clásica que viene de final de la década de 80, que es basado en un informe de Bartlam, y que ustedes también lo pueden haber escuchado en otro lado y lo pueden seguir. Y eso define las tres dimensiones que yo acabo de mencionar. Estas dimensiones que se han ido incorporando a la gestión de las empresas, sin duda alguna que han traído consecuencias para ellas. Y cada vez las traen, diría yo, con mayor impacto al interior de las empresas, en lo que es la operación misma y cómo se organizan para poder cumplir con estos criterios de impacto en el medio ambiente, impacto en la sociedad, además de los lucros que quieren obtener. Y esas restricciones que se le van planteando a la empresa y que ellos deben asumirlas, son de diversa índole, pero si uno las quisiera clasificar, hay unas que vienen por regulaciones propiamente tal por el sector industrial en que operan las empresas. Y aquí en la PPT ustedes pueden ver algunas de ellas, que son antiguas, algunas datan de la época de los 90, en particular han nacido en la Unión Europea, ¿cierto? Y una de ellas son, por ejemplo, el reglamento que rige en Europa para los desechos eléctricos y electrónicos, que son celulares, ¿verdad? Que son laptops, que son impresoras, y cualquier cosa que tenga algo de inteligencia dentro, que tenga un chip y cosas como esa, son licuadoras y cosas como esa también.
Uno puede decir, no tienen chips, sí, hoy día cada vez más tienen incorporada inteligencia, refrigeradores, etcétera, a través de los chips y lo que grabamos en el chip para poder comunicarnos con esos aparatos. ¿Ah? Y también, desde luego, los que no tienen chip también, o sea, los electrónicos que no están chipeados, ¿verdad? Con alguna inteligencia también, están incluidos en esta regulación que permite, por lo tanto, el tratamiento de los desechos. ¿Ah? Y que es algo que ha llegado con bastante retraso a Sudamérica y, por ejemplo, recién nosotros hemos tenido, me parece que el año 2019, ¿cierto?, que salió la primera ley sobre el manejo de desechos a nivel municipal y que han intentado incorporar también el manejo de los desechos eléctricos y electrónicos en el país. Además de eso, tienen otra regulación en el sector, que es el de los vehículos, y es el fin de la vida útil de los vehículos. Y nosotros estamos acostumbrados a ver aquellos que han viajado y que viajan menos hoy día a consecuencia de la pandemia, entre Santiago y Curicó, en Santiago de Talca, o mismo entre Rancagua, ¿verdad?, y Talca, y pueden ver a la orilla del camino de la ruta 5 Sur, pueden ver que hay bastantes parques, si queremos llamarlo así, con automóviles que son desechos, que quiere decir acabaron su vida útil y están ahí. En Europa existe, y en Estados Unidos existe un reglamento para el manejo de esos desechos que involucra, por lo tanto, lo que se llama la responsabilidad extendida, como en el caso anterior de los eléctricos electrónicos, la responsabilidad extendida de quien produce, quien arma, ¿verdad?, el vehículo, el Toyota, el Fiat, ¿verdad?, etcétera, el que lo produce, la Toyota, ¿cierto?, o la Fiat, ¿cierto?, tienen responsabilidad extendida, que significa que de alguna forma ellos deben estar involucrados cuando el vehículo deja de ser útil, es decir, cuando lo queremos botar a la calle, ¿verdad?, lo queremos dejar en la calle, no, pues ahí la responsabilidad comienza a ser del productor, del fabricante, lo mismo que la licuadora, lo mismo que una lavadora, ¿cierto?, un refrigerador, lo mismo que un celular. Pero esa responsabilidad extendida, que quiere decir no es responsable solamente el que me vende el celular, que en Chile podría ser el Jumbo, como cualquier otro montón de tiendas, ¿cierto? O en Chile el distribuidor del Fiat, del distribuidor de Toyota, también tiene responsabilidad quien lo fabrica. Lo único que en nuestros países está tremendamente menos regulado. Y por lo tanto la responsabilidad del productor es también, tiene manga ancha. Y cuando tiene manga ancha sabemos lo que ocurre. Quiere decir la regla está, pero no se aplica. En cambio en los otros países sí. Entonces los productores, ¿verdad?, en determinados sectores industriales como el que les acabo de mencionar, están presionados para incorporar como parte de sus prácticas en la operación de sus empresas una consideración del impacto que tiene su operación en el medio ambiente y en la sociedad. Yo me he referido poco al impacto en la sociedad, espero referirme un poco más adelante, pero uno de los puntos que se me viene hoy día a la cabeza en este momento para mencionarle, desde luego, la responsabilidad de quien cría chancho, o puerco, como lo quieran ustedes llamar, o tiene un criadero porcino. Y hemos tenido historias dramáticas aquí en el país, en el norte del país, ¿cierto?, donde han tenido que cerrar las plantas. ¿Por qué? No solo por el impacto ambiental, sino que también por el impacto en el área del entorno, que son la gente que habita, nosotros que habitamos cerca de una de estas plantas y que estamos siendo afectados por los olores, ¿verdad? Y no solo los olores, sino que lo que trae una producción mal manejada o deficientemente manejada, un criadero de chancho, que son una cantidad de moscas impresionante, el manejo del estiércol, etc. Y por lo tanto, además del impacto en el ambiente, ustedes pueden ver, tienen un impacto en la sociedad. Entonces, ese paréntesis es válido para un poco intentar ejemplificar lo que he estado mencionando respecto de la dimensión social. Así entonces están estas presiones que en el caso de los puercos, por ejemplo, criadero porcino, ¿cierto?, están las reglas, por lo menos en Chile, que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio de Salud, etcétera. Que ustedes dirán, oiga, pero no aplican, están. Nosotros somos deficientes desde dos puntos de vista en la aplicación de la regla. Uno, no tenemos la presión social que existe en otros países, que a veces es muy organizada.
Y lo otro, claro, es la justicia, que parece un chiste en algunos casos, la tenemos, ¿verdad? Tenemos la regla, pero sabe muy bien escabullirse de esa regla. Sin embargo, la presión social somos, la verdad, que dejamos bastante que desear. Hay bastantes ejemplos de cómo eso funciona bien fuera del país, ¿cierto? Donde existen grupos organizados que aplican bien. No quiere decir que también hagan abuso de la presión social, no, sino que la aplican de acuerdo a la cultura, donde nosotros deberíamos tratar de mirarla, cómo la aplican para seguir esas reglas y poner también como restricción a algunas operaciones de las empresas esas reglas, pues además de las reglas propiamente tal que vienen por el lado de la justicia o las reglas o las leyes. Hay regiones que se han ido organizando para poner restricciones en el manejo de la dimensión social y ambiental. Además de las reglas que yo les acabo de mencionar de por qué las empresas tienen que preocuparse cada vez más en sus operaciones, de ajustarlas al impacto social y ambiental, existen estas otras, porque hay compromisos, ¿verdad?, a nivel de regiones. Por ejemplo, yo traje algunos nada más que son antiguos, pero que son interesantes. Por ejemplo, la reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero al 2020, que el 2020 se cumplió el año pasado y no se cumplió. ¿Ya? El año pasado fuimos 2020, ¿cierto? Pero no pudimos cumplir con las metas de reducir las emisiones a lo que era en el año 90 en la Unión Europea. Y también ahí considerando la regla en particular que tenía, o el deseo que tenía, la meta que tenía el Reino Unido, de estar al 2020, que tenía el 20%, y que al 2050 ellos estimaban que podían llegar al 60% de las emisiones del año 90. Y eso está siendo revisado, no solo consecuencia de que se hizo en la última década, cuando se declaró esto en la última década, se hizo un manejo eficiente de las emisiones, sino que el impacto que tiene, desde luego, el 2020 y los próximos 4 o 5 años en la economía, consecuencia de la pandemia, y que por lo tanto van a permitir que las organizaciones y los países puedan ajustar nuevamente sus metas de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050. Entonces, esas son algunas. Yo quiero nada más comentarle a ustedes que existen y hay acuerdos que Chile firmó también. Por ejemplo, llegar a la meta de carbono neutral, no me acuerdo si fue también 2050. Para el 2030 planes de reducción fuerte en las emisiones de carbono, estoy hablando de Chile en ese caso, y acuerdos y compromisos que fueron firmados ante las Naciones Unidas. Y eso, indudablemente, la pandemia está permitiendo que los países, ¿verdad?, y las organizaciones como las Naciones Unidas, etcétera, estén llanas y flexibles a renegociar esos acuerdos. Y esos acuerdos son, ustedes dirán, pero ¿para qué sirven esos acuerdos? Bueno, además de que transparencia en lo que cada uno de los países quiere hacer en esta materia, porque al final ustedes pueden ver que las reglas regionales son interesantes, pero el impacto no es regional. Entonces, el impacto de la Unión Europea por los vientos, etcétera, es lo que hay, porque todos vivimos bajo el mismo cielo, todos usamos la misma tierra. Y el mar, aunque esté dividido en varios océanos, existe. Comprobado, ¿verdad?, que hay trasvasije entre ellos. Entonces, las metas que se fijen en una región tienen impacto global. De manera que esa es la primera. Es la primera preocupación que uno debería tener, que más allá de que sean reglas que se fijen para una región, Europa, Estados Unidos, un país, ¿cierto? El impacto de ella es global, más o menos es global. Afecta a todos, a todos nos afecta. Dos, ¿verdad? Desde el punto de vista de las empresas, y miren ustedes el punto de vista de cadenas globales de abastecimiento, por ejemplo, la minería, y por ejemplo, la fruta que yo he mencionado en diferentes oportunidades, como es el caso de la cereza, que un porcentaje altísimo es exportado principalmente a China, pero también a otros países. O blueberries, o
un montón de otros productos como son manzanas, ¿cierto? Naranja, etcétera. Son productos que podríamos llamarlo de mercado global y por lo tanto el concepto de gestión de cadenas globales se aplica. Producimos aquí en Chile y está el consumidor de Alemania, el consumidor de Brasil, el consumidor de China, el consumidor de Japón, comiendo cereza, comiendo frutilla, o comiendo blueberry, ¿cierto? O naranja, o el jugo de la naranja que nosotros exportamos. Por lo tanto, es global, estas cadenas de abastecimiento. ¿Y qué tiene que ver eso? Hablando de restricciones y su impacto que tienen, claro, pues, porque el impacto que tiene una medida de reducción de emisiones de carbono en China, en Estados Unidos, en Europa, en cualquiera de estos países, Alemania, por ejemplo, que está ahí en esta PPT, también implica el carbono que se importa. Y el carbono que se importa es donde van, por ejemplo, las cajas de manzana, o el plástico y las cajas, que son el embalaje de las cerezas, que llegan a China, que llegan a Japón, a Corea. Claro, porque ahí hay un carbono, disculpa, hay un carbono embutido en el plástico, hay un carbono embutido en la producción de la cereza y en el transporte. Por lo tanto, ese carbono que se importa también se suma a las emisiones de carbono del país y por lo tanto tiene un porcentaje y por lo tanto establece una obligación de los países productores, como los nuestros. Y esas obligaciones están siendo cada vez más complicadas porque ahora, no lo he dicho yo, no lo he querido mencionar, pero la pandemia está trayendo otras restricciones, porque son justamente las de sanidad. El tracking, que se llama, el seguimiento del producto y el poder seguirlo hasta el origen del producto, una cuestión que hoy día es casi una práctica que de aquí a 2 años es muy poco los productores globales que van a poder escaparse de esa práctica, no solo por el tema de sanidad, sino que también por la obligación de los países de poder documentar la importación de emisiones de carbono, en los términos que yo le he comentado. Entonces, ustedes ven que desde esas dos perspectivas, las obligaciones que yo les mencionaba para las empresas en términos de que en sus operaciones incorporen prácticas, que no solo miren el beneficio económico, sino que también en el impacto en el medio ambiente y en la sociedad, vienen como parte de estas obligaciones que yo les acabo de describir, y que son una realidad. Además, ¿verdad? Vienen otras obligaciones para las empresas, y ahí hay que mirar los perfiles de las empresas, el tamaño de la empresa, pero vuelvo a invitarlos a que piensen estas obligaciones, estas restricciones, si las quieren llamar, desde la perspectiva de cadenas globales en las cuales participan muchas de las empresas chilenas. Entonces, por ejemplo, hoy día, de hace varios años, yo les digo hoy día, pero desde hace varios años se llevan indicadores de sustentabilidad. Ustedes deben, algunos ya haber escuchado más de una vez, y algunos deben estar interesados, y algunos ya han hecho transacciones en las bolsas de comercio. Hoy día uno puede prácticamente comprar acciones de casi cualquier país en Europa, ¿cierto? Los que están en las bolsas europeas, o Japón, ¿cierto? Con más restricciones, o Estados Unidos. Y uno compra, por lo tanto, acciones de esos empresas que se transan ahí. Y en Chile también. Y existe, además de ese indicador normal, que es el indicador de la bolsa, el Nikkei, o en Chile tenemos también nuestro propio indicador de la Bolsa de Valores chilena, el IPSA, o el Bovespa en Brasil, etc. Todos tenemos ahí indicadores, que son los normales para decir si una empresa va para arriba, va para abajo, si conviene o no conviene, ¿cierto? Cuál es la historia, cómo se ha movido ese precio de la acción y ese indicador. Y ese indicador era netamente económico. Pero desde hace ya varios años, cumpliendo 25 años diría yo, existe el indicador bursátil del Dow Jones, que se integró, ¿verdad?, con otro, y nosotros podemos, por lo tanto, también hacer el seguimiento del comportamiento sustentable
de las empresas, que es un indicador para medir justamente el tema de sustentabilidad, que no dejar solo el tema económico, sino que también los otros dos. Existe también, como consecuencia de ello, les decía yo, la clasificadora de riesgo, la Standard & Poor's, que se montó sobre el Dow Jones para crear el Standard & Poor's Dow Jones indicador. Entonces pueden ver no solo las empresas, sino que también hoy día están, ¿cómo se dice? Están entrando en la clasificación también de los países, y su comportamiento sustentable, donde combinan, vuelvo a decirlo, la mirada económica con la mirada ambiental y social. Entonces, existe una suerte de juicio social, si ustedes lo quieren llamar, para las empresas. ¿Qué quiere decir esto? De que algunos inversionistas más conscientes del impacto social y ambiental que tenga la operación de la empresa van a mirar antes de invertir el comportamiento de la empresa, no solo económico, sino que también el comportamiento a través del Standard & Poor's Dow Jones indicador, y ver qué es lo que está pasando y el análisis que hay de ahí, que no es menor, así como se analiza el impacto de una huelga de los trabajadores en Codelco, ¿cierto? También podemos medir el impacto de una huelga desde el punto de vista ambiental y social, que sabemos el impacto que va a tener en las operaciones de Codelco o en las operaciones de La Escondida o de Minera, pero también podemos medir el otro impacto. También este indicador asume, por ejemplo, que ustedes seguramente lo deben saber, hay muchos países en los cuales tenemos problemas de lluvias torrenciales, y donde hay operaciones mineras, por ejemplo en la Amazonia, que llega a Ecuador, ¿verdad? A Bolivia, Perú, ¿cierto? Y ahí hay operaciones mineras, pues la misma que es dueña de La Escondida aquí en Chile, que de HP Billington, tiene operaciones por allá. Y por lo tanto lluvias torrenciales paran una empresa, y claro, paran una operación minera. Y tiene su impacto económico, pero también ustedes pueden ver el impacto de no tratar bien el ambiente, bien el ambiente, que quiere decir lo que esté provocando las lluvias torrenciales, y el impacto que eso va a tener en la operación de la empresa desde el punto de vista económico. Entonces, eso también hoy día es materia de estudio y está. Aunque lo que yo diría es más relevante es lo que les voy a decir, que desde hace ya bastantes años, más de una década, ha ido creciendo fuertemente instituciones que están prestando plata, así como lo hace un banco, en términos simples, prestando plata a empresas, y ahora también está en camino de hacerlo a países, pero no solo midiendo el desempeño económico, sino que también el desempeño sustentable. Entonces, a mayor riesgo sustentable, la tasa de interés crece. O sea, igual que lo que ocurre cuando ustedes van a pedir un crédito y te dicen, a ver, ¿cuál es tu riesgo? Y sin uno saberlo, te evalúan el riesgo desde el punto de vista nada más económico, historia, si has pagado tus deudas, si tienes deuda, cuánto es tu salario, etcétera, etcétera, etcétera. Y te van a decir ahí, oye, pucha, yo te puedo prestar, ¿verdad? Pero a tasa del 3% anual. Si lo llevamos a la escala que yo estoy comentándoles, estas instituciones internacionales que prestan dinero, pero basan la tasa de interés, que lo estoy reduciendo, para que lo entendamos, a la tasa de interés, ellos te van a decir, a ver, ¿cuál es tu riesgo sustentable? Que combina la parte económica, social con ambiental. Por lo tanto, el riesgo país de Chile, por ejemplo, subió, y viene subiendo desde el 2019. ¿Por qué? Consecuencia del estallido social que tuvimos, entonces un país menos estable. Menos estable, que antes era directamente ligado a la parte económica, pero en el criterio de sustentabilidad queda absolutamente claro, porque está la parte social ahí. El tema ambiental también, ¿cierto? Y además el tema, obviamente, económico. Entonces, nosotros no fuimos los únicos que comenzamos a tener problemas y a crecer en riesgo, y por lo tanto a crecer la tasa de interés, que infelizmente esa tasa de interés, alguien puede decir, sí, pero no me afecta a mí, no afecta. ¿Por qué no afecta? Claro, porque las empresas chilenas prefieren pedir plata afuera las que pueden a pedir a la tasa doméstica. ¿Por qué? Porque la tasa doméstica es más cara. Ya incorpora la tasa del banco aquí, ya incorpora la tasa de los bancos, digámoslo así, internacionales.
Funciona igual que en el retail esto de acá. Hay un intermediario, ¿cierto?, que acumula grandes plata y ese la pasa a los supermercados. Y los supermercados, en este caso, son los bancos chilenos. ¿Ah? Y por lo tanto, a medida que ustedes van avanzando en la cadena de la plata, el interés va creciendo. Por lo tanto, como yo me corto esa cadena, me voy antes de llegar a Chile la plata. Y ese antes de llegar a Chile me voy al intermediario, al que le puede prestar plata a los bancos chilenos. ¿Y hay empresas que lo hacen? Sí. Hay empresas chilenas, muchas, que las hacen, que hacen esa operación. Por lo tanto, la clasificación de riesgo del país también le impacta a ella. Y si le impacta a ella, le impacta en sus operaciones, o sea, en el beneficio le impacta. Por lo tanto, en cada negociación que ellas tienen que hacer con cualquiera, compra de productos internacionales, ¿verdad?, de materia prima, precio de venta de sus productos, compras domésticas, ¿verdad?, pagos de servicios domésticos, mano de obra incluida, está incluida también. Ese riesgo porque ellos están hoy día están consiguiendo platas más caras para operar. Así que a final de cuentas, el que paga normalmente el pato somos los consumidores. ¿Por qué? Porque hemos reflejado el precio cuando la competencia es débil entre las empresas, vemos reflejado el precio en los productos que compramos. Ejemplo clásico que yo lo vengo mencionando del año 2015, pueden seguir toda la trayectoria de mi entrevista y lo he dicho a todo el que lo ha querido escuchar, es ridículo lo que nosotros pagamos aquí por un litro de leche. Tetra Pak o como lo quieran. Un país mucho más caro en mano de obra, mucho más caro en materia prima, mucho más caro desde el punto de vista de servicios, mucho más caro desde el punto de vista de impuestos que tiene que pagar por sus operaciones, el precio llega al 50, 60% del precio que nosotros pagamos aquí por un litro de leche. Y recién escuché a alguien que se iluminó, ¿verdad?, de nuestros ministros en decir que eso debe estudiarse. O sea, la verdad hay que estar bastante desactualizado para venir a esta altura a decir una barbaridad como esa, que es evidente, no desde el 2015 que lo vengo diciendo yo, sino que mucho antes, mucho antes. Y esas son, diría yo, que las consecuencias que tiene, por lo tanto, lo he querido plantear a ustedes en cadena, ¿cierto? Desde la visión de cadena de abastecimiento, lo que tiene, las consecuencias que tiene colocar restricciones que van desde algún punto de vista a intentar equilibrar los beneficios económicos con el impacto ambiental y social de las operaciones de las empresas. Aquí hay otras que yo no me voy a referir, pero sí ustedes las van a tener a disposición donde pueden verlas. Yo les sugiero que las vean. Es interesante como cultura y sin duda alguna en los años que vienen, yo siempre lo digo a quien quiera escucharlo, si alguien quiere tener ventajas competitivas, porque ustedes salen al mercado y compiten con muchos otros, es mejor estar informado que no estarlo. En una entrevista siempre es bien valorado. La sustentabilidad en las cadenas de abastecimiento, como lo mencioné en mi última clase, y con eso diría yo que estoy llegando ya a mis minutos finales de esto, para recordarles que en la cadena de abastecimiento, si nosotros nos fijamos como gestión, en la gestión de un conjunto de empresas asociadas a mi empresa, ¿verdad?, y organizaciones asociadas a mi empresa Foco, lo mencioné la semana pasada, que puede ser Concha y Toro, mi empresa Foco, y por lo tanto los vinos que produce Concha y Toro son parte de una cadena de abastecimiento, ¿cierto?, que comienza en un proveedor raíz y llega hasta el consumidor final, que puede estar en cualquier parte del mundo, incluyendo Chile, desde luego. En toda esa cadena, empresas y organizaciones están relacionadas porque comparten algún tipo de recurso, plata, cierta información. Gestiono, vuelvo a decir, esa cadena a través de los procesos. Mencioné también lo que es proceso. Entonces les decía yo, oye, como proceso, ¿verdad? Yo tengo que abastecerme, por lo tanto tengo que hacer compras. Tengo que comprar la etiqueta, tengo que comprar el corcho, tengo que comprar la botella de vidrio propiamente tal, tengo que comprar agua, tengo que comprar luz, etcétera, como Concha y Toro, como San Pedro. Y voy, por lo tanto, armando mi cadena de abastecimiento, ¿cierto?, para adelante y para atrás, o aguas arriba y aguas abajo, como lo he mencionado. Y en las operaciones, para gestionarla, además del abastecimiento, tengo que identificar otros procesos de negocio. Les mencionaba yo almacenamiento.
Una vez que llegan las botellas de vidrio tengo que almacenarlas y tengo que gestionar ese espacio donde están ellas. Después tengo que gestionar la producción, ¿cierto? Donde voy a combinar todas estas materias primas, voy a vitivinificar, ¿cierto? Estas componentes, incluyendo la uva que me va a llegar y va a salir la botellita de vino con el corchito. Y la voy a empaquetar en cajas, no sé, de 12, de 12 botellas. Y de ahí, ¿cierto? Va otra vez almacenamiento, pero entre medio hay transporte, que yo me lo he saltado, ¿cierto? Pero hay un proceso de transporte. Entonces, todos estos procesos que yo gestiono, siempre han tenido la mirada de gestionarlo desde el punto de vista económico. Oye, ¿cuál es el precio del transporte? A ver, mira, me está cobrando $2 por kilómetro por tonelada, este 1,95, este 1,98, ya, listo. ¿Cuánto me cuesta el metro cuadrado de almacenamiento de estos productos? Mira, me cuesta esto, me cuesta esto. Oye, ¿cuánto me cuesta la materia prima? Ya, me cuesta esto. Mira, la botellita de vidrio me está costando 57 pesos. Ya, listo. Eso ha sido la mirada clásica, típica. Entonces, cuando hablamos de gestión sustentable de una cadena de abastecimiento, lo que incorporamos es toda la parte que yo hablé la semana pasada y la que hablé hoy día al inicio de mi clase. Que es, oye, hay que preocuparse también del impacto que esto tiene en el ambiente, medio ambiente, y el impacto en la sociedad. Por lo tanto, voy a comprar, y si hay algún criterio por ahí que me esté evaluando cuando me diga, oye, en tus compras, ¿cómo seleccionaste tu proveedor? Bueno, como lo hago siempre, pues, al ojo, tengo la lista, ¿verdad? Veo los precios y listo, selecciono. La mirada sustentable quiere decir, no, pues, ahora tienes que gestionar el abastecimiento, las compras, con una mirada del impacto que eso tiene en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, para ello tengo que definir criterios, es básico. Entonces, digo yo, oye, quiero saber cuánto estoy incorporando en mi cadena de emisiones de carbono. ¿Cómo así? Claro, mira, yo estoy comprando una botellita de vidrio. La botellita de vidrio me produce 1 kilo de carbono, por decirle alguna cosa. Pero es de ese proveedor. ¿Por qué 1 kilo de carbono de ese proveedor? Y ahí viene la cuestión tremendamente interesante, porque uno tiene que decir, ¿tiene un certificado ese proveedor de vidrio A que te está diciendo que es 1 kilo? Sí, tiene un certificado. Mira, aquí Veritas Sustentabilidad le dio un certificado que su botellita de vino, en la puerta de su casita, quiere decir donde él lo produce, tiene 1 kilo de carbono. Ya, pero cuidado entonces, porque hay que transportarlo de allá, pues. Y tú sabéis que el camioncito para traerla en esos 500 kilómetros va a producir más de 1 kilo que lo que tiene la botellita. Va a producir tantos kilos por kilómetro. Chuta, ya, 3 kilos por kilómetro. ¿Se dan cuenta? Y uno va sumando eso y dice ya. Entonces, del proveedor A de vidrio, de la botellita de vidrio, yo tengo esta producción de carbono que estoy incorporando en mi cadena por comprarla a él. ¿Y existe un B? Sí, pues mira, el B, que también tiene garantizado 1 kilo, pero está a 100 kilómetros. Y el precio, no, mira, el precio 5 pesos mayor. Chuta, entonces vamos a ver si eso compensa, ¿verdad? Esos 5 pesos, porque a ver si compramos, hacemos todas las cuentas y sumamos lo que vamos a emitir en los otros procesos, etcétera, 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 nos pasamos y vamos a tener que pagar una multa por emitir más gases de efecto invernadero. Entonces, ¿verdad? Hay que comprarle a este B, pues, ¿viste, viejito? Hay que comprar. Eso que yo les acabo de comentar es una regla básica que hoy día estamos tratando de que las empresas adopten, cuando hablamos de, oye, ¿cómo estáis gestionando sustentablemente tu empresa? En términos generales, ¿cómo estáis gestionando sustentablemente la cadena de abastecimiento? Entonces, esa misma mirada que yo acabo de decirle para el abastecimiento, vamos para almacenamiento, vamos para el transporte, vamos para la producción, etcétera, etcétera, hasta donde tengamos que llegar para ver cómo hay que gestionar esto de manera que podamos disminuir, por ejemplo, si la empresa declaró disminuir sus emisiones de carbono. Hay otras que declaran con otro criterio, porque es razonable para las operaciones de la empresa declarar ese criterio, consumo de agua. ¿Dónde hay, por ejemplo? ¿Dónde? ¿Dónde podría una empresa declarar consumo de agua como importante de medir? ¿Alguno de los que me estén escuchando se atreve? ¿Perdón?
¿Aló? ¿Cómo fue? La comunicación está media complicada, pero voy a intentar repetirlo. Lo que estoy preguntando es, ¿dónde ustedes creen que un criterio de consumo de agua, desde el punto de vista del impacto ambiental, podría aplicar? ¿En qué industria o en qué empresa, si lo quieren? En la minería. La minería consume agua, pero terriblemente. Entonces, por eso que cada vez más hay proyectos de desalinización, porque antes consumían nuestra agua, digámoslo así, el agua que venía para nosotros también, o que iba para la agricultura o para otras actividades. Tremendos consumidores de agua, pues en el norte. Norte todavía, que tiene poquísima agua. Entonces, desde hace muchísimos años ya, algunos comenzaron, creo que hace 2 décadas, puedo equivocarme, ¿ah? Comenzaron con plantas de desalinización. De hecho, si ustedes leen un poquitito sobre lo que ocurre con el abastecimiento de agua potable en Antofagasta, creo que la cifra llega al 80% de agua desalinizada para poder satisfacer la demanda de la población. Entonces, esas son cuestiones que yo quería hoy día comentarles. Esto lo comenté la semana pasada hablando sobre economía circular, que es parte de las prácticas para tornar la empresa entre comillas, más sustentable, pero es la verdad para que haga una gestión sustentable. Yo no puedo decir si es más o menos si no establezco criterios. Es básico. La empresa tiene que tener criterios y tiene que ser criterios que realmente sean aplicables a la empresa. Por ejemplo, lo que yo les hablo, no tener consumo de agua y consumo de agua desalinizada, o consumo de agua eh, eh, que puede ser potable, ¿verdad? Que tiene un nombre, yo me olvidé en este momento, en una minera es inapropiado. Como ellas consumen mucha, tienen que declararle, por lo tanto, tienen que estar en sus prioridades. Ellas consumen mucha energía eléctrica. Por lo tanto, entre sus prioridades de minimizar el impacto del medio ambiente, tienen que, claro, decir de dónde viene el consumo de esa energía eléctrica, porque si viene, imagínense, del sistema integrado, en el cual el sistema integrado, ¿verdad? Hay una producción importante, no estoy diciendo que lo sea, imagínense, estoy diciendo, que existe una producción importante basada en derivados del petróleo, chuta, el tremendo impacto ambiental que tendría la producción de cobre, ¿verdad? De mineras que estén asociadas a ese consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, ellas tendrían que declararlo y decir cuánto de la energía que consumen viene de un sistema integrado, entre comillas, y cuánta viene de generación de energía verde, solar, ¿verdad? El viento, marea, geotérmica, etc. Entonces, eso también es una cuestión importante. Dos puntos finales, porque estoy un poco pasado ya, dos puntos finales. Son 40 minutos, por lo tanto yo debería estar terminando ya. Sí, debería estar terminando. Dos puntos finales. La mirada de la cadena de abastecimiento que comenté la semana pasada, esta ha sido la mirada típica, clásica, que está equivocada. Desde el punto de vista de la sustentabilidad y desde el punto de vista de prácticas como economía circular, si ustedes ven, las flechitas van de izquierda a derecha. Desde el producto de raíz voy para este otro, así, así, hasta que llego al cliente o consumidor final. Errado porque no he considerado el retorno. Ya lo he explicado el retorno y quiero solo graficarlo. Ahí tienen un retorno. Y hay cadenas que se preocupan solamente de la parte reversa, lo cual también está equivocado. Lo correcto es integrarla, es hacer esto. Mismo o aunque o a pesar de que después ustedes la separen por razones de complejidad. Pero es como cuando ustedes aprenden a sumar. O sea, yo no puedo, ¿verdad?, sumar y multiplicar. Hay reglas básicas, no puedo saltármelas. Aquí también. Entonces yo empiezo el análisis de lo macro y ahí puedo desprender después, como ya conozco lo macro, puedo decir, oye, ¿sabes qué? Pero es tan complejo que voy llegando a esta parte, sé el impacto que podría tener, porque ya lo vi. Pero es errado partir de un enfoque micro,
porque no tiene la más mínima idea de cuál es el impacto en el macro. En cambio, en el otro sí, po. En el otro sí, por lo tanto, es lo más aconsejable. Eso me gustaría saber si hay alguna consulta antes de cerrar. Repito, si hay alguien despierto ahí, por favor. No, profe. Por mi ¿No? parte tampoco, profe. No. ¿Ninguna consulta? Bien, les recuerdo algunas cositas. No se olviden de firmar la lista. Estoy viendo 18 participantes. ¿Sí? 18 participantes. Y me gustaría colocarme de acuerdo, o si ya lo tienen, el orden de los grupos. O los coloco yo de aquí a 10 minutos nada más, porque la idea es que me vaya reuniendo con cada grupo, independiente de que después los grupos al final quieran hacer durante el tiempo que sobre preguntas. Bienvenida. Profe, Sí. ¿sabe? Nosotros no nos alcanzamos a inscribir con mis compañeros, pero somos 3 nomás. ¿Cómo lo podemos hacer? La verdad que yo definí, espera un segundito, que no quiero salirme de aquí, no se puede minimizar el tema. La verdad que yo definí una cantidad de grupos y no nos podemos pasar de ahí por la demanda de tiempo que tiene trabajar con grupos en este curso. Entonces, si los grupos ya están inscritos, infelizmente lo que hay que hacer es repartirse. En eso, Ya, en esos pero grupos. aunque queden algunos con más integrantes de 5. Aunque queden algunos, la verdad que deberíamos intentar que quedemos todos con más o menos la misma cantidad y no pasarnos de 5, pero si es el caso, denme un segundito Ya. que voy a dejar de compartir la pantalla, ¿eh? Voy a dejar de compartir. Ah. Mm. Sí, yo creo que aquí ustedes tienen la oportunidad de ver cómo lo van a tratar ese tema.